Bien, ahora vamos a hablar de los sistemas de alimentación ininterrumpida. Bueno, prácticamente todo el hardware funciona con corriente eléctrica, como bien sabemos, por tanto tenemos que considerarla como un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de hablar de seguridad, ¿no? Si hablamos de la corriente eléctrica, tenemos que verla tanto desde un punto de vista externo, que es la parte eléctrica que llega a nuestra empresa, ¿no? Desde el proveedor de servicios de electricidad, y desde un punto de vista interno, que ya es la parte que pertenece a la empresa, ¿no? Desde nuestro contador hacia adentro. Pues bien, desde un punto de vista externo, métodos que podemos utilizar para evitar los problemas que podamos encontrarnos con la corriente eléctrica, pues es el uso de grupos electrógenos ante una posible caída de electricidad, en el que pueda levantarse el grupo electrógeno y darnos corriente rápidamente. Por otro lado, para evitar el tema de los robos de cableado, podríamos ocultar el cableado que llega a nuestra compañía, siempre y cuando nos autorice la empresa eléctrica. Ya desde el punto de vista interno tenemos que tener en cuenta pues, el tener contratada la potencia suficiente para hacer funcionar el sistema, ¿no? Ya sabemos que si solicitamos más corriente de la que tenemos contratada, pues se nos cortaría la corriente y no podríamos trabajar. Por otro lado, instalar sistema de alimentación interrumpida, que es lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Que es para evitar y filtrar, pues, para evitar y filtrar fluctuaciones de la corriente y también pues, para responder a pequeños cortes de corriente. También contar con una buena toma de tierra es muy importante dentro de la empresa. Contar con un apagado de emergencia, de que podamos apagar una sala de equipamiento en un momento determinado, porque se ha producido una emergencia, porque haya agua o cualquier cosa que nos obligue pues, a apagar solo una sala, ¿no? No tener que apagarlo todo. Y también mantener circuitos eléctricos aislados, pues para evitar pues, que el uso de otra maquinaria que haya dentro de la empresa pues, pueda afectar a los sistemas informáticos. Bien, un sistema de alimentación interrumpida o SAI es un dispositivo que va a dar un suministro eléctrico y está compuesto por una serie de baterías, ¿no? que van a proporcionar pues, energía al equipo en caso de una interrupción eléctrica. A su vez, también se utiliza pues, para mejorar la calidad de la tensión eléctrica y de la corriente, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sistemas SAI son muy pesados, ¿no? Y pues están compuestos por unas baterías muy grandes y y vamos a tener que buscar una ubicación determinada para colocar esas baterías y que no tener problemas, ¿no? Bueno, ¿por qué se utiliza un SAI? Bueno, pues se estima que un 50% de los problemas que están ocasionados en los equipos informáticos tienen una causa de fallo eléctrico, ¿no? Y de ellos, pues el 40% de los casos producen pérdida de información, ya sea pues se rompe un disco duro, porque hay un corte de comunicación, etcétera, ¿no? Y también se ha visto que el 90% de los casos de avería en el hardware está producido por cortes de suministro mayores a 4 milisegundos, por lo que se debería estimar conveniente pues, la instalación de un SAI que evitase pues, esos tipos de corte de suministro. ¿Por qué pueden ser causadas las variaciones en el suministro eléctrico? Bueno, pues por un lado, pues por errores humanos, o cortes e interrupciones de conexión, sabotajes y cortocircuitos, ¿no? Los errores humanos es muy común pues, que se apague una regleta o desconectemos el cable que no es y haga que se produzca un corte eléctrico, ¿no? Por otro lado, pues las inundaciones y las tormentas, o los vientos fuertes, los terremotos, ¿no? Las condiciones ambientales que pueden hacer que pues, un corte de suministro eléctrico o una variación del mismo. Luego, interferencias generadas por otros elementos, como puede ser un ascensor, una grúa, un equipo de soldadura o una máquina con motor, que al momento de arrancar o de parar puede hacer que se produzca una fluctuación en el voltaje. Bueno, hay que tener en cuenta que la alimentación eléctrica que también llega siempre a los edificios no siempre es perfecta y pueden llegar a los equipos informáticos transformada o defectuosa, ¿no? Pudiendo provocar pues, los daños en el hardware. Daño al hardware, aparte de daño al hardware, pues, podemos tener pérdida de datos, corrupción de ficheros y otros efectos pues, que no deseemos en el sistema. La corriente eléctrica original pues, está expuesta a todo tipo de problemas y antes de llegar al SAI pues, se le suele denominar tensión sucia. Y una vez que ya sale del SAI y que ya está corregido todos los problemas, pues se le llama tensión estabilizada. ¿Qué anomalías pueden corregir los SAIs? Pues, por un lado, pues el corte de energía, ¿no? O un apagón, pues que no es más que una interrupción del suministro eléctrico. Por otro lado, pues existen los microcortes, que son bajadas momentáneas de la tensión que se producen pues, por un arranque de un equipo de gran potencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un motor que necesita mucha potencia, pues en el momento de arrancar pues, puede producir una bajada momentánea de la tensión por la necesidad que tiene en el arranque, ¿no? Luego están las sobretensiones, que suelen ser, pues, al contrario que los microcortes, ¿no? Pues que hay una subida de tensión durante un corto espacio de tiempo, ¿no? Y pues puede ser pues, ese propio equipo que está demandando mucha electricidad, mucha energía,
pues se desconecta y libera toda esa energía, entonces se produce una pequeña sobretensión. Luego están las bajadas de tensión sostenidas, que son ya bajadas de tensión durante un tiempo prolongado, ¿no? Ellas vienen a ser provocadas pues, por arranque de motores o cargas inductivas, ¿no? Luego están las subidas de tensión sostenida, que es un alto voltaje pues, durante un tiempo prolongado, ¿no? Que por la caída de un rayo puede provocarlo, ¿no? Una caída de un rayo puede provocar una subida de tensión pues, que se mantiene durante mucho tiempo. Luego está el ruido eléctrico, que es producido por interferencias sobre la señal portadora, ya que las provocan otras señales, ¿no? Y viene a ser provocada pues, por dispositivos pues, como impresoras, máquinas de soldar, un rayo, por ejemplo, ¿no? Pues puede provocar pues eso, una interferencia sobre esa señal. Otra de las anomalías es la variación de frecuencia, que es una variación en la frecuencia de la onda eléctrica de la corriente alterna, ¿no? Esta onda generalmente tiene pues una frecuencia constante y por algún motivo pues se produce una variación en esa frecuencia y hay un cambio de la onda, ¿no? Luego están los micropicos, que son como los microcortes pero en el orden de nanosegundos. Y finalmente, pues la distorsión armónica, ¿no? En el que la onda eléctrica no es la que queríamos transmitir. O sea, hemos dicho que la onda eléctrica es un armónico, hace una forma de onda y se le añaden pues, otras señales que hace que esa onda se deforme, ¿no? Y suele producirse también por motores o dispositivos de red. Aquí vemos un gráfico, ¿no? De las posibles perturbaciones que hay y cómo serían las ondas. Pues aquí podemos observar pues, una onda normal, ¿no? Sin ningún tipo de perturbación. Pues una interrupción, aquí la onda está oscilando y en el tiempo pues se para, hay un corte, una interrupción eléctrica y luego pues vuelve a seguir la onda, ¿no? Pues una bajada de tensión en el que el voltaje, aquí se puede observar cómo baja el voltaje, un aumento de tensión en el que subiría el voltaje. Luego los armónicos, ¿no? Que dijimos que bueno, se añadían otras señales y la deformaba, pues aquí vemos la deformación de la señal. El ruido, como se puede ver aquí un efecto de ruido, y un impulso, pues en un momento dado, pues una subida muy alta de la tensión, ¿no? Aquí la podemos observar. Muy bien. Podemos clasificar los SAIs en función de su modo de funcionamiento, pues en SAI fuera de línea, offline, SAI interactivo, los interactive, o bien los SAIs en línea, que son los online, ¿no? Bueno, el SAI fuera de línea, el offline, pues suministra la energía de las baterías solo cuando se produce una anomalía en el suministro, ¿no? Entonces, el SAI está pasando corriente, la corriente que le entra pues la va pasando por la salida y en un momento determinado, pues cuando se produce un corte, entonces es cuando entran a trabajar las baterías, ¿no? Estos SAIs son apropiados pues para pequeñas cargas y entornos de baja exigencia, por ejemplo, un ordenador que tengamos en casa, ¿no? O un ordenador portátil. Y bueno, se recomienda SAIs cuyo tiempo de conmutación o transferencia esté por debajo de los 4 milisegundos, ¿no? Es decir, que la batería empiece a trabajar pues antes de 4 milisegundos de que detecten el corte. Por otro lado están los SAIs interactivos, que lo que hacen es suministrar la energía, al igual que los offline, en el momento cuando se produce la anomalía, ¿no? La batería empieza a funcionar cuando se produce la anomalía, pero incorpora un microprocesador que controla las fluctuaciones de la red, ¿no? Cualquier problema que se produzca de una fluctuación en la red, pues se realiza el filtrado sin que tenga que entrar en funcionamiento la batería, ¿no? Ya lo controla el propio SAI. Esto es adecuado pues, para mayor protección de equipos pues, de una gama baja y media, ¿no? Y finalmente, pues tenemos los SAIs en línea, ¿no? Los SAIs online. Esto, la batería está funcionando constantemente, está actuando la batería constantemente y cuando se produce un corte, pues lo que ocurre es que se dejan de cargar, ¿no? Hasta que vuelve la corriente y siguen cargando, pero siempre las baterías son las que están dando la señal. Esto lo que hace es que la propia batería pues, estabiliza la corriente, ya que la energía de salida pues, proviene de las baterías, ¿no? Y es la que soluciona la mayoría de los problemas. Son unos SAIs bastante más costosos, pero son unos SAIs pues, que nos van a dar, pues, nos van a solucionar por la mayoría de los problemas. Bueno, hay que tener en cuenta que en la medida de lo posible hay que evitar conectar impresoras o faxes a un SAI porque generan alteraciones importantes del consumo, ¿no? Y podrían desestabilizar la corriente de salida del SAI, ¿no? Además de producir un desgaste importante en sus baterías. En caso que fuese necesario, pues lo que podríamos hacer es poner un SAI pues, para una sola impresora y ya está, ¿no? Un SAI pequeño para la impresora, un SAI offline y ya está. Y bueno, también hay que tener en cuenta pues, que los componentes físicos, ¿no? que construyen la batería pues, son altamente contaminantes, ¿no? Por lo que sus desechos están sujetos pues, a las leyes de residuos ambientales, ¿no?
Hay que tener también mucho cuidado a la hora de manipular las baterías, porque hay que tomar todas las medidas de seguridad necesarias porque pueden dar corriente, ¿no? Y puede ser un peligro. En cuanto a la arquitectura entre SAIs, pues tenemos 4 formas de configurar los SAI y sus cargas, ¿no? Por un lado sería una forma distribuida, ¿no? En que cada carga pues, se conecta a su propio SAI, ¿vale? Cada equipo que demanda corriente pues, se va a conectar a su propio SAI y estos no se comparten, ¿no? Entonces, esto se emplea pues, cuando pretendemos proteger un sistema que no sea importante y que la distribución de las cargas pues, dificulte implementar esquemas más complejos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos, yo que sé, una nave muy grande o varios edificios grandes y tenemos pocos equipos ubicados a gran distancia. Pues bueno, un SAI para cada uno nos valdría. Luego tenemos la opción de configurar de manera centralizada, ¿no? Donde se utiliza un SAI central que se ocupa de controlar y vigilar pues, varias cargas simultáneamente, ¿no? Pues esto se utiliza para proteger un sistema completo de cargas con un único SAI. Entonces, pues bueno, se utiliza ese SAI ya dimensionado de manera que pues bueno, pueda controlar pues, todas las cargas que se requieran, ¿no? Por otro lado está de una manera modular, ¿no? En el que pues, tenemos varios SAIs independientes que se llaman módulos y que lo que hacen es pues, aumentar la autonomía, ya que permiten pues, conectar y desconectar diferentes módulos pues, según la necesidad que tengamos, ¿no? Podríamos estar conectando unos módulos u otros en función de lo que necesitamos. Y finalmente, pues la modular granular, que lo que hace es se construyen los módulos de tal forma que si uno está averiado, pues no influya en el comportamiento del resto, no se puede aislar un módulo porque ha fallado. Aquí vemos un armario, ¿no? Donde hay diferentes SAIs conectados, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues un ejemplo de SAIs modulares y pues bueno, podría también ser modular granular, pues si hiciésemos bloques de SAIs, de módulos, ¿vale? Y pues teniendo en cuenta que uno no puede influir en el funcionamiento de otro. Teniendo en cuenta cómo se comunican los SAIs entre sí, pues para su gestión y mantenimiento, pues podemos encontrarlo de diferentes formas, ¿no? Por un lado está pues, la protección local, ¿no? Que pues, eso, se usa para sistemas de equipos individuales, ya sean servidores o puestos de trabajo, y en el servidor, es decir, o dentro del propio SAI, pues hay una aplicación para la gestión del mismo, ¿no? Y su coste de implementación es bajo, ¿no? Entonces gestionamos el propio SAI. Luego está la opción de la extensión de la protección local, en el que cada ordenador tiene instalada una aplicación que le permite recibir datos del SAI, ¿vale? Y se comunican pues vía TCP/IP. ¿Por qué es importante que un ordenador esté conectado a un SAI? Bueno, pues porque el SAI puede detectar una bajada de tensión, un corte de suministro eléctrico y puede comunicar al ordenador, oye, que me estoy quedando ya sin batería, te tienes que apagar, ¿no? Entonces, pues en el caso de un servidor, pues el servidor se podría apagar en un momento determinado, ¿no? Luego está la opción de gestionar varios sites, donde en un servidor central se instala un conjunto de aplicaciones que lo que hacen es monitorizar a los sites pues, tanto locales como remotos, ¿no? Y entonces el servidor central se puede comunicar con los otros servidores locales y estos pues con los diferentes sites, ¿no? Y así pues podríamos ver pues, todos los sites que se comunican entre sí. También es importante pues, la integración con la red IP, ¿no? En el que el servidor pues, se puede sustituir por una tarjeta de red y los ordenadores ya no necesitan ninguna aplicación especial y se comunican todos pues, a través de TCP/IP, ¿no? Y finalmente, pues la monitorización ambiental, que podemos incluir sensores que controlen parámetros ambientales, ya sea la humedad, temperatura o los humos, ¿no? Entonces estos valores pues, pueden ser enviados a una interfaz de red que puede enviar señales de alarma al servidor controlado por el SAI, ¿no? Pues ya podemos tener también pues, más información pues, en el caso de que veamos que hay más humedad o mucho calor o lo que sea, pues podemos también tenerlo controlado a través del SAI. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una aplicación de gestión en el que, bueno, en local pues tendría estos dos equipos, ¿no? Con los sites y tal, y aquí en remoto pues podríamos ver el resto, ¿no? De equipos que hay. Y bueno, información, pues cada uno de los equipos, pues desde aquí pues tendríamos el estado de la batería, ¿no? Y la temperatura y demás, ¿no? Pues tenemos bastante información aquí. Bueno, con esto hemos acabado la parte de los sites y ahora ya veremos, el próximo vídeo será pues sobre los valores que tiene que tener un site, cómo elegir un site y la autonomía de los mismos.